bendiciones para todos. Una de las porciones bíblicas que más recordamos, una de las porciones bíblicas que más nos han enseñado, aún desde niños, que más conocemos, y a la vez una de las porciones bíblicas que más valor nos infunden en nuestro caminar con el Señor. Es aquel encuentro de ese gigante, filisteo, guerrero, Goliat, contra un joven pastor, David. Todos conocemos esa historia. Todos conocemos lo que sucedió en ese momento. Lo desigual que era ese enfrentamiento entre un gigantesco Goliat bien armado contra un joven e inexperto David casi sin ningún tipo de armas. Pero hoy el Señor quiere que profundicemos un poquito acerca de ese encuentro, que saquemos un poquito más de enseñanza de ese encuentro, que realmente tengamos la convicción en nuestro corazón qué fue lo que marcó la diferencia. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Bendito el nombre poderoso del Señor. La palabra dice que no es con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Eso lo dice la palabra del Señor. Y eso tiene mucha relación con esta porción bíblica. De un lado el ejército filisteo, de un lado el ejército israelí, comandado por Saúl, el rey Saúl. Se presenta un encuentro que todos los conocemos, pero vamos a profundizar, como les dije, qué marcó la diferencia de ese encuentro. Y vemos que desde que David apareció, no vamos a entrar en detalles, léelo en 1 Samuel capítulo 17. Cuando David apareció, David desde ya llevaba la convicción que Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Por qué lo digo yo? El versículo 26 del capítulo 17 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio, la humillación de Israel? Y miren lo que dice David: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David venía aún antes de la lucha, aún antes del enfrentamiento, aún antes de decidir que él lo iba a enfrentar. Ya David tenía en su corazón la convicción, la seguridad de que él pertenecía a los escuadrones del Dios viviente. Y yo quiero que hoy, tú que nos escuchas por las redes sociales, tengas la convicción que tú eres parte de los escuadrones del Dios viviente, del ejército del Dios viviente, si has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si le has entregado tus incapacidades, tus limitaciones, tus pecados, para que Él los borre. Si has reconocido que Él murió en la cruz, pero resucitó. Si tú tienes esa convicción, esa seguridad en tu corazón, estás en la misma condición de David. David llegó y lo que dijo: ¿quién es este para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí empezó a marcar la diferencia. David llegó con la convicción de que Jehová de los ejércitos estaba con él. Y no vio lo gigantesco de ese guerrero filisteo. No vio las poderosas armas que tenían. No vio el temor del ejército de Israel. No vio el temor del rey Saúl. Él no vio nada de eso, porque él tenía en su corazón, aunque muchos a su alrededor no lo veían, David tenía en su corazón la seguridad de que Jehová de los ejércitos estaba con él, de que Dios estaba con él. Y miren lo que sucede en el versículo 33. David recuerda algunas cosas. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl veía todo con ojos físicos. Veía a David como un joven inexperto, débil, y veía el poder del guerrero filisteo. Y le dijo: tú no puedes enfrentarlo. Y miren la respuesta de David. David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Miren lo que dice el versículo 36. Fuese león, oso, tu siervo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y miren lo que marca la diferencia, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Bendito el nombre poderoso de Jesús. David sabía su posición ante los ojos de Dios. El versículo 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Bendita esta porción bíblica, la posición de David, la seguridad que si el Señor, él estaba completamente seguro que no había sido él, no había sido su estrategia propia, no había sido su fuerza, su inteligencia lo que lo había salvado del oso y del león. No, él confiaba y sabía que él había sido salvado del león, del oso que querían atacar las ovejas, porque Jehová estaba con él. Y con esa seguridad, él dice, él también me librará de la mano de ese filisteo. Yo no sé si tú has batallado con problemas menores o con problemas mayores, pero todos debemos tener en nuestro corazón la seguridad de que Dios está con nosotros. No importa lo que nos digan. El rey Saúl le decía, no puedes enfrentarte a él. Los hermanos se burlaban de David y lo regañaban, lo atacaban. Y el ejército estaba incrédulo de que David podía enfrentarse a ese Goliat. Quizás muchas personas que están a tu alrededor hoy te ven indefenso ante ese problema, ante esa enfermedad, ante esta situación económica o financiera, matrimonial. Muchos dicen, no, tú no tienes solución. Los médicos dijeron que no había posibilidad alguna. El banco dijo que no podía solucionar tu problema económico. La quiebra es inminente. Muchas veces escuchamos esas palabras a nuestro alrededor. Y David las escuchó también. Saúl le decía, tú no puedes enfrentarte a ese hombre. Los hermanos se burlaban de él. Le dijeron, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú por qué no te vas a cuidar las ovejitas de nuestro padre? Pero la respuesta de David marcó la diferencia. Dice, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Yo quiero que tú y yo hoy tengamos esa convicción en nuestro corazón. Estamos viviendo momentos difíciles alrededor del mundo y en el mundo, en nuestro país, en el mundo entero. Pero yo quiero decirte que si el Señor nos ha mantenido con vida hasta el día de hoy, porque ha sido Él también nos librará de todo enemigo que debamos enfrentar. Las victorias que hemos tenido no han sido por nuestra estrategia, o por nuestra fuerza, o por nuestra inteligencia. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. No saques pecho como las palomas, creyendo que las victorias que has tenido tú hasta ahora, como las que había tenido David, son por nuestra capacidad, inteligencia, por nuestro apellido, por nuestra sagacidad, por lo bonito que somos. No. Debemos tener como pueblo de Dios la convicción que cada victoria ha sido dada por el Señor. Y Saúl trató de darle un armamento que él nunca había utilizado. Y David dijo, yo no he practicado con esto, yo no necesito de eso. Y miren lo que hizo. Lo poco que tenía a su mano, lo utilizó. Pero la diferencia era que en su corazón estaba la convicción que Jehová de los ejércitos estaba con él. Una vez Jesús tomó lo que tenía un niño, panecitos y pececitos, un niño, lo poquito que tenía, y lo multiplicó y alimentó a millares de personas. Y David en este momento tomó de lo poco que podía tener físicamente, porque su fe, su confianza, su seguridad no estaba en el armamento que él podía tener, como Saúl sí lo creía. Saúl le dijo, toma mi armadura para que puedas hacer algo. No, David dijo que no. Y lo poco que él podía tener era grande en las manos del Señor.
Dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda de su mano y se fue hacia el filisteo. Lo poco que tenía David era grande en las manos del Señor. Lo que iba a vencer a ese gigante, y quizás lo que va a vencer a ese gigante que se interpone en tu camino hoy, se ha llamado enfermedad, se ha llamado quiebra, se ha llamado situación mental, psicológica, matrimonial, familiar, lo que sea. Lo que va a vencer a ese Goliat no es el armamento que tú lleves, es que en tu corazón esté la convicción y la seguridad que Dios está contigo. Toma lo que tengas en tus manos. David lo hizo. 5 piedrecitas lisas del arroyo lo tomó, las metió en el saquito pastoril y tomó su honda y su cayado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y fue a enfrentar a ese filisteo. Y yo espero que te leas esta porción bíblica de 1 de Samuel capítulo 17. Bendito el nombre poderoso del Señor. El versículo 45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, no le dijo, yo vengo a ti con 5 piedras lisas del arroyo y mi poderosa honda y mi poderoso cayado, no. Le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Enfrenta esa crisis, sea del tipo de crisis que sea. No diciéndole a esa crisis, yo vengo a ti con los mejores médicos, yo vengo a ti para derrotar esa enfermedad con los mejores tratamientos. Yo vengo a ti para rehacer mi matrimonio con consejos psicológicos y humanos. Yo vengo a ti para salir de esa quiebra con una estrategia económica. No, dile a ese gigante que se atraviesa en nuestro camino, yo vengo a ti, como dijo Jesús, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese enemigo no era fácil, y ese enemigo estaba lleno de odio y de ganas y de deseo de dañar no solamente a David, sino al pueblo de Israel. Porque ese hombre hablaba, si soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Ese gigante era poderoso. En ningún momento decimos que ese gigante era débil, no. Pero la fortaleza de David no estaba ni siquiera en esas piedras lisas, en su honda ni en su cayado. Estaba porque desde que él llegó sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. El versículo 46 dice, hablando David, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano porque tú has provocado a los escuadrones de Israel. Él se había metido con el pueblo de Dios, ese gigante. Y si tú eres creyente y has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haces parte del ejército de Cristo. Y todo gigante que se atraviese en el camino realmente está atacando a los escuadrones del Dios viviente. Tienes que tener eso en tu mente, en tu corazón. Y David le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y sabrá toda la tierra. Resumiendo el versículo 46, que hay Dios en Israel. Y termino con el versículo 47, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Bendito el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Bendito su santo y poderoso espíritu. Tú sabes el final. David se enfrenta a Goliat y Goliat es vencido, el gigante es vencido. Por las herramientas de David, por el armamento de David, por los músculos de David, por el apoyo que le daba el ejército de Israel a David, victoriándolo, aplaudiéndolo. No, nada de eso. El mismo David lo reconoció. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese poderoso gigante cayó y fue vencido. Yo no sé realmente cuál es el gigante que tú estás enfrentando hoy. No sé realmente cuál es. Puedo imaginarme. El mundo está enfrentando situaciones bien difíciles. Tú y yo podemos estar enfrentando situaciones bien difíciles. Pero el Señor quiere decirte hoy, nunca olvides que yo estoy contigo.
Recuerda lo que dice la palabra, yo estaré con ustedes como poderoso gigante. Recuerda las promesas de la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Yo estaré con ustedes como poderoso gigante. Y aunque ese enemigo Goliat era un gigante y quizás venía más de 3 metros y bien armado, yo estaré con ustedes como poderoso gigante. Nuestro Señor es más grande que ese enemigo y más poderoso, y utilizó lo poco que tenía David para vencerlo. 5 piedras lisas del arroyo y una honda y un cayado, imagínense. La confianza de David no estaba en lo que él llevaba, la confianza de David estaba en su Dios. Yo quiero hoy, para terminar, que tú fortalezcas esa confianza en tu Dios, que des palabras de agradecimiento ahora que termine este sencillo mensaje. Agradecer a Dios porque tenemos vida. Y si tenemos vida hoy, hay esperanza para vencer a ese enemigo. Y hay esperanza para vencerlo siempre y cuando nos enfrentemos a él en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Deja ya de tratar de vencerlo con tratamientos médicos. Sigue los tratamientos médicos, pero ve contra él en el nombre de Dios. Ya dejará ya de vencerlo con terapias espirituales o terapias matrimoniales o estrategias económicas. Hazlas si tú quieres hacerlas. Pero enfréntate sabiendo que tú eres parte de los escuadrones del ejército del Dios viviente, y sabiendo que nuestro Dios está como estuvo con David, como poderoso gigante, y nos dará la victoria. Mil bendiciones para cada uno de nosotros. La Iglesia Monte Tabor te saluda. Gloria a Dios. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor, y que la paz de Dios sea contigo.